que no venga a predicar. Queremos abrir la Biblia. Y ya ustedes, los que me conocen, saben que no abro jamás la Biblia sin pedir la dirección del Espíritu Santo. Así que les ruego que una vez más inclinen su rostro para pedir la presencia de Dios en nuestra vida. Señor amado, sabemos que estás con nosotros. Tu promesa dice que donde estén dos reunidos, allí estarías tú. Y aquí habemos más de dos. Por eso te damos gracias, pero queremos pedirte una vez más, Señor, que tu Espíritu dirija el estudio de esta mañana. Amén. Que impresione nuestros corazones y sobre todo, Señor, que abra nuestras mentes para que podamos ser convencidos de justicia, de juicio y de pecado sobre todas las cosas. De manera, Señor, que podamos salir de aquí con la convicción de que podemos confiadamente descansar en tu brazo de amor. Amén. Porque te lo suplicamos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, han habido ocasiones en la historia del ser humano en que ha parecido que el mundo va a llegar a su fin. Recuerdo cuando apenas era un niño, vi inquietud entre la familia y ni siquiera entendía por qué. Y era que en la década de los 60, 1961, 62, 63, hubo un conflicto entre Estados Unidos y mi país de origen, Cuba, y por unos misiles, los que son contemporáneos conmigo saben de qué estoy hablando. Y Estados Unidos había amenazado a Cuba con nublar su cielo de aviones y bombardearla. Cuba dijo, si vuela algún avión norteamericano, los cielos territoriales los vamos a derribar. Estados Unidos dijo, si derriban un avión norteamericano, invadimos Cuba. Pero en aquellos tiempos Cuba y la Unión Soviética estaban haciendo coloquios. Y la Unión Soviética dijo, si invades Cuba, invadimos Estados Unidos. Y en aquellos momentos, en aquella década, todo el que ha tenido la suficiente edad para recordarse, en la Unión Soviética armamentistamente era mucho más poderosa que los Estados Unidos. Y sobrevoló un avión, el atrevido de Fidel, sin tomar en consideración en el peligro que ponía la humanidad entera, lo derribó. Y todo el mundo pensó, este es el fin. Este es el fin. Una guerra entre Estados Unidos, cuando ya habían armas atómicas y misiles, con una cuya cabeza se dispersa en 16 partes. Y para que tengan una noción de lo que estoy diciendo, si una de esas cabezas cayese en Washington D.C., todos los cristales del estado de New Jersey solamente por la explosión se romperían. Imagínense el poder. Era el fin. Pero cuando todo el mundo esperaba que el fin había llegado, en lugar de llegar el fin, lo que se inventó fue una línea caliente, the hotline. Hay un teléfono en la Casa Blanca que conecta directamente con el Kremlin para que en momentos de peligro, directamente, sin intervención ninguna, estos dos presidentes puedan comunicarse entre sí para evitar un desastre de condiciones catastróficas. ¿Por qué les cuento esto? Porque el mundo estuvo a punto de perecer. Pero saben, en medio de toda aquella inquietud, y mi familia estaba inquieta, los cristianos estaban tranquilos. Y yo no entendía por qué. Cuando crecí decía, ¿y por qué esta gente no se preocupó? ¿Y saben por qué no se preocupó? Porque conocían la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que el mundo no va a ser destruido por mano humana, sino que va a ser restaurado con fuego por el poder de Dios. Pero hubo un momento en la historia de la humanidad que el mundo ni siquiera se enteró, pero que sí estuvo en peligro el mundo entero. Y estuvo en peligro de tal manera que todo el universo hubiese sufrido consecuencias. Y esto se encuentra, quiero que vayan conmigo allí, al capítulo 2 del Evangelio según San Lucas, donde vamos a leer un poco acerca de este evento en el cual el mundo sí estuvo en peligro. Amén. Y quiero que vayan, cuando lleguen al capítulo 2, amén, vayan diciendo amén, mientras más amén escuchen, que más han llegado, porque quiero que me acompañen a la lectura.
Cuando lleguen al capítulo 2, diríjanse al versículo 39. Amén. Voy a empezar a leer, pues ya no escucho más ningún momento. Versículo 39 dice: después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. ¿De qué niño estamos hablando? Jesús. ¿Y qué es lo que acababan de hacer? Habían llevado al niño a cumplir todo lo prescrito por la ley conforme al aspecto ritual de cómo un niño debía crecer en los caminos del Señor. Y dice el versículo 41, iban sus padres, ¿cuántos años? Todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. O sea, era una costumbre que cada año hay tres fiestas principales, primordiales entre los hebreos, entre los judíos. Y una de ellas es esta, la más importante de todas era esta, la Pascua. ¿Qué era lo que conmemoraba la Pascua? La Pascua que conmemora el Passover, como se dice en inglés, que tiene mucho más sentido que en español. ¿Qué es el Passover? Bueno, el Passover fue aquella noche donde todo aquel que había creído a la palabra de Dios mató un cordero, puso su sangre en el dintel de la puerta, porque aquella noche iba a pasar el ángel malo, y cada primogénito que viviese en una casa donde no estuviese aquella sangre sería muerto por el ángel malo. Y hermanos, esto se llama Passover, ¿por qué? Porque el ángel malo tenía que pasar pass over las casas de aquellos que tenían la sangre puesta en el dintel. Y todos sabemos lo que representaba la sangre aquella, porque todos sabemos qué representa el cordero. Y el Señor Jesús iba con sus padres cada año a celebrar esta fiesta. Pero ¿qué era lo que celebraban ellos? Ellos no celebraban la protección de Dios, que en aquella noche había salvado la vida de sus hijos. Ellos sencillamente y todavía celebraban la libertad que le había dado del pueblo egipcio. Habían sido libres. Sin embargo, este niño, a diferencia de muchos niños, no iba allí a celebrar libertad ninguna, porque él nunca había sido esclavo, ni iba tampoco a celebrar que sus padres no habían sufrido su pérdida. ¿Por qué? Porque el padre de él nunca ha tenido pérdidas, y ningún ángel malo podía tocarlo. ¿Qué era lo que iba él allí? A visualizar el día en que aquel hecho que había sido un tipo de prototipo llegaría a su realidad. En otras palabras, él iba allí a mirar cómo moriría él, porque él sabía que él era el Cordero de Dios, que tenía que morir para quitar el pecado del mundo y de una vez y por todas hacernos verdaderamente libres. Amén. Hermanos amados, este niño sentía sobre sus hombros la tremenda responsabilidad, y con solo 12 años. Yo recuerdo que cuando yo tenía 12 años pensaba en todo menos en Dios. Pero este niño con 12 años pensaba solamente en Dios, porque había descubierto que era su verdadero padre. Y miren lo que pasó. Al regresar ellos, versículo 43, acabada la fiesta, era fiesta para todo el mundo menos para ellos, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y a mí me gusta cómo relata la historia Lucas. Miren cómo Lucas dice, sin que lo supiesen José y su madre. No pone su papá y su mamá, no, José y su madre. ¿Por qué? Porque María había sido el instrumento por el cual Dios había traído a ese niño al mundo, pero José no tuvo nada que ver. Y sigue diciendo, y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después, y yo quiero que dejemos ahí la lectura momentánea, María no fue escogida al azar.
Dice la Biblia que llegado el cumplimiento del tiempo, Dios mandó a su hijo nacido de mujer. ¿El cumplimiento de qué tiempo? Del tiempo en que tenía que haber una mujer digna y de confianza, de manera que el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, pudiera ser puesto bajo su cuidado, con la convicción y seguridad de que llegaría a tener la edad para poder ser el que salvara al mundo. La esperanza de toda mujer hebrea era, y por eso que se consideraba una maldición que una hebrea no tuviese hijos. Y por eso usted lee la historia del Antiguo Testamento, como Penina le decía a su esposo: dame hijos. Y él decía: ¿soy yo Dios acaso? Ella quería un hijo porque tenía la esperanza, toda la mujer hebrea, de ser la madre del Salvador del mundo. Pero esta ni siquiera lo pidió porque no era ni siquiera casada. Cuando de pronto llegó un ángel y le dijo: tendrás un hijo. ¿Pero cómo? ¿Cómo? Si ni siquiera conozco varón. No te preocupes. Dios tiene una solución para todo problema humano. Y ella aceptó lo que Dios le había decidido hacer. Pero fue maravilloso, porque Dios la escogió cuando todavía era una virgen, conforme a la profecía. Pero esta madre, la mejor madre que pudo encontrar el Señor en la tierra, a pesar de ser la mejor, ha perdido de vista al Salvador del mundo. Y no lo perdió por un ratito, no lo perdió por un día. ¿Por cuánto tiempo lo perdió? Hermanos, imagínense por un instante, y yo sé que no es fácil imaginar lo que voy a pedir, pero imagínense por un instante que el niño Jesús no hubiese aparecido. Imagínense por un instante que algunos ladrones, porque ladrones han habido todo el tiempo, hubiesen hecho con el niño Jesús lo que hicieron con el hombre que descendía a Jericó. Imagínense que el niño Jesús hubiese muerto aquella noche. No murió. Y a pesar de que no murió, usted ha visto cómo la maldad se ha incrementado. A pesar de que hay un Dios vivo, a pesar de que hay esperanza, a pesar de que sabemos que un día seremos librados de las condiciones del mundo actual, aún, hermano, estamos viviendo en unas condiciones que mucha gente tiene miedo de salir a la calle. Imagínense que Cristo hubiese muerto. Imagínense que Nietzsche, el filósofo alemán, tuviese razón cuando dijo que Dios había muerto. Imagínense por un instante que Dios no existe. Sería aterrador. ¿Y quién puso en peligro todo esto? María. José. ¿Por qué lo puso en peligro? Miren la primera razón. Y esto es para que aprendamos como padres, como cristianos, como hijos. Miren la primera razón. Versículo 44. Y pensando que estaba entre la compañía, asumieron que estaba entre la compañía. No asuma, convénzase, no asuma, no piense, demuestre, averigüe. En las asunciones siempre hay peligro, y aquí hubo peligro. Ellos pensaban que estaban entre la compañía. Y hermano, aquí hay un mensaje poderoso para nosotros como iglesia, porque ellos perdieron de vista al Señor Jesucristo durante 3 días. Hermano, nosotros también podemos perder de vista al Señor Jesucristo. Y la primera razón por la que podemos perder de vista al Señor Jesucristo es cuando asumimos que está en medio del pueblo donde nosotros adoramos. Puede ser que no esté. No se preocupe. No busque a Dios fuera, búsquelo dentro. No mire para el lado, mire para adentro. A veces asumimos que está entre los líderes de la iglesia. A lo mejor no está. No se preocupe. Búsquelo en su casa. Búsquelo en su hogar. Búsquelo donde lo dejó. Porque dígame algo, ¿no ha perdido de vista al Señor Jesucristo alguna vez por causa tal vez de la indiferencia de los líderes o de la hipocresía de algunos cristianos? O incluso por sus propios pecados.
¿No ha cometido alguna vez un pecado que se ha sentido indigno y no ha querido mirar a Jesús? ¿No ha querido venir a la iglesia? Si a usted no le ha pasado, déjeme decirle que a mí sí. Yo tuve problemas hace muchos años cuando comenzaba en la iglesia con unos hermanos y decidí irme y me fui a mi casa. No pequé, no hice nada fuera de lo normal, pero no volví a la iglesia. Y yo sufría porque yo quería estar en la congregación de los justos. Yo quería estar en medio del pueblo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque a pesar de nuestros pecados, de nuestros errores, todavía somos la niña de los ojos de Dios. Amén. ¿Sabe por qué? Porque Dios ha dicho, no abandonéis la congregación como algunos tienen por costumbre. No hay pretexto para abandonar la congregación, porque dice la Biblia que cuando los otros no tengan fuerza, nosotros debemos permanecer de pie. Amén. Porque si corremos con los de pie y nos cansamos, ¿cómo vamos a correr con los de a caballo? Si ahora cuando las cosas marchan bien, ante la más mínima dificultad nos debilitamos, ¿qué pasará entonces cuando las cosas empeoren? Hermanos, ser cristiano es una convicción, es carácter. Algunos tienen un cliché con la fe, que es la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Y yo sé que eso es cierto. Pero yo lo he procesado de una manera más simple. Fe es permanecerse del lado de Dios. No importan las circunstancias, no importan las consecuencias. Que si el mundo te golpea, sigue del lado de Dios. Que si mañana sacan una ley acusándote por creer en Cristo, porque Cristo es superior a cualquier dictador. Porque nosotros tenemos que confiar única y exclusivamente en el Dios de la vida. Pero ella asumió, hermano. Y déjeme decirle que yo estaba mirando mi televisión y yo ponía canales para escuchar sermones, porque yo necesitaba llenarme de Jesús, pero estaba vacío. Y le doy gracias a Dios, porque nosotros no buscamos a Jesús, Jesús nos busca a nosotros. Amén. Y mirando aquella televisión salió un predicador de raza de color, que yo no sé por qué nos llaman de color. No, siempre tenemos el mismo color. Pero salió y dijo así, hermanos: te sacaron de la iglesia. Yo sentado. Te sacaron de la iglesia. ¿Y dónde estás ahora? Y yo dije, ¿qué va a hablar este? Porque pareciera que está hablando conmigo. Y siguió diciendo, oigan esto, porque es maravilloso como Dios obra, hermano. Dijo, ¿dónde están los que te sacaron? ¿Dónde están? En la iglesia y tú fuera. Y si Cristo viene ahora, ellos se van con Cristo y tú te pierdes. Y yo dije, caramba. Tenía razón. Y dije, no, espera. Cogí mi Biblia y me fui para la iglesia. Como siempre sentí que el llamado mío era predicar. Yo sentí que ese era el llamado de Dios para mí. Llegué y los hermanos decían, y no me querían dejar predicar porque los que estaban contra mí estaban en posición de poder. Y llegó el que estaba orquestando todo aquello y me dijo, hermano Frank, no vaya a pensar que usted no predica porque yo estoy en contra suya. Y yo le dije, no, tranquilo, que yo no hago asunción de ningún tipo. Déjeme decirle, hermano, que yo no predico porque Dios no quiere. El día que Dios quiera, yo predico. Hermano, ¿qué pasó? La iglesia empezó a decir, ¿y por qué el hermano Fran no predica? ¿Y qué pasa que el hermano Fran no predica y me tuvieron que poner a predicar? Hermanos, nuestra confianza tiene que estar en Dios. No pierdas al Señor de vista. Algunos piensan que la responsabilidad fue de Dios. La responsabilidad es nuestra. Ya Dios ha hecho todo lo que podía hacer por nuestra salvación. Lo único que tenemos que hacer nosotros es aferrarnos a ella. Aferrarnos a ella. Y no dudar de aquel que es todopoderoso. Porque yo no sé qué es lo que se entiende por todopoderoso, pero todopoderoso quiere decir que lo puede todo. Hermano, yo era de esa persona que me enojaba, y cuando me enojaba trataba de resolver los problemas por mis propios medios. Y a veces perdí el control. Una hermana me dijo, ¿por qué no dejas que Dios luche tu guerra? Hombre, eso tiene sentido. Hermano, yo oré por esos hermanos. Déjenme decirle que todavía estoy orando por ellos, porque uno a uno empezaron a caer. Uno a uno, sin yo hacer absolutamente nada. A punto que tuve que pedirle de rodillas a Dios, ten misericordia. Ten misericordia de ellos como la tuviste de mí. Dios tiene poder. Amén. Hermanos,
Cuando usted se está un día sin orar, y no me diga que usted ora todos los días, porque eso es mentira. ¿Y cómo yo sé que es mentira? Porque a mí a veces se me olvida orar, especialmente los domingos. Yo estoy tan relajado que lo que quiero es estar viendo televisor, con lo que no he hecho, porque yo trabajo muy arduamente trabajo, y cuando salgo de mi trabajo, trabajo arduamente en la iglesia. Porque llevo 14 años, para la gloria de Dios, de primer anciano en la iglesia de Trento, pero en 2 ocasiones me tuve que quedar de pastor de la iglesia de Trento. Tuvimos 2 años sin pastor y yo tuve que pastorear la iglesia, trabajando. Pero le doy gloria a Dios, porque esos 2 años me acercaron más al Señor que ningún otro tiempo que había pasado en la iglesia. Amén. Hermano, pero cuando llego hasta el domingo me relajo ahí. Y me he dado cuenta que el domingo es el día en que el diablo me quiere... Ay, hermano, cuando me di cuenta que esa relajación me afectaba espiritualmente, hermano, yo los domingos sigo relajándome, pero lloro. Mi esposa me dice, ¿cómo no te veo orar? Porque yo no tengo que hacerlo público. Pero yo y el Señor nos comunicamos todos los días. Porque un día que tú pasas sin comunicarte con el Señor, lo perdiste. Lo perdiste. ¿Sabes por qué lo perdiste? ¿Sabes por qué lo perdiste? Porque si tú pasas un día sin comunicarte con el Señor y no sientes absolutamente nada, tú no te has enamorado de Él. Porque yo te pregunto, ¿cuántos se han enamorado alguna vez? Hace la mano. No sea tímido. Si se ha enamorado, levanta la mano. Y si no se ha enamorado, pídale a Dios que le dé amor, porque no hay cosa más hermosa que estar enamorado. ¿Sí o no? Cuando uno se enamora, sabe lo que dicen los americanos, mariposa en la barriga. Yo no sabía lo que quería decir hasta que me enamoré. Hermanos, amados, y cuando usted se enamora, usted quiere oír la voz de la persona amada todos los días, ¿sí o no? Y si pasa un día sin hablarle, ¿qué usted hace? Usted llama. Y cuando llama, la persona dice sí, y uno está pensando, le voy a reclamar, pero cuando está así, mi vida, ya uno no reclama nada. ¿Verdad que sí? Ya uno no reclama nada. ¿Qué quiere? No, escuchar tu voz, mi santa. Lo mismo sucede con Dios, hermano. Dios está pendiente porque está enamorado de nosotros, pero nosotros debemos ser recíprocos a ese amor. Y cuando no hablemos con Dios, deberíamos desear escuchar su voz como Él desea escuchar la tuya. Y cuando Él diga del otro lado, sí, usted dice, soy yo, mi querido Dios, reportándome. ¿Sí o no? No pierda a Dios de vista. Ay, hermano, yo quiero que ustedes escuchen esto. Dice, 3 días después, ¿le hallaron dónde? Lo buscamos en todos los lugares donde tenemos que buscarlo. Lo buscamos entre la familia, lo buscamos entre los líderes de la iglesia, lo buscamos, y algunos se enojan, porque yo no sé, porque este hermano es líder, mira lo que dice. ¿Qué esperaba? Si es un ser humano igual que tú, es pecador. Es pecador. Lo único que está luchando, ayúdalo a luchar. Sosténlo. Que se cayó, dale la mano para que se levante. Eso es lo que hacen los ejércitos. ¿Y saben por qué los ejércitos literales hacen eso? Porque un soldado caído es un soldado menos. Y un soldado menos en una guerra literal es la probabilidad mayor de que te maten a ti también. Por eso es que cuando un soldado cae, alguien lo levanta. Porque no solamente está cuidando la vida del soldado, está cuidando la vida de él también. Pero el único ejército que mata a sus heridos es la iglesia, hermanos. Es la iglesia. Y nosotros somos la iglesia del Dios de la vida, no del Dios de la muerte. Tu hermano cayó, dale la mano, ayúdalo a levantar. Porque ese hermano va a seguir luchando a tu lado. Y cuando mañana el que probablemente caiga eres tú, porque dice la Biblia que el que cree está firme, cuidado no se caiga, él tendrá una mano que te levante. ¿Sí o no? Tenemos que buscarlo en el templo. Y cuando digo el templo, no me estoy refiriendo a los líderes. No estoy pidiendo de que pongan los ojos. A mí me encanta cuando llego a esta iglesia, como mi segunda iglesia. Y ya tal vez, si estuviera más cerca, tal vez me mudaba hasta para acá. Porque me tratan con tanto amor. Pero un amor no merecido. Un amor no merecido. Yo sé por qué. Yo sé por qué. Porque soy el predicador que predica y a ustedes les gusta. Pero ese don es de Dios, no es mío. Si Dios no hubiese tocado mi vida,
yo no estuviera predicando su amor. Yo estuviera en las manos de Satanás repartiendo odio y veneno, como estuve muchos años. Dale la gloria a Dios. Acércate a Él. Ven a la iglesia a escuchar la palabra y averigua en tu casa si lo que dicen es cierto. Estudia la Biblia. Cuando tú oras le estás hablando a Dios. Cuando estudias, Dios te está hablando a ti. Y cuando haces algo por alguien, entonces estás poniendo esa conversación en utilidad. Estás poniendo la conversación en utilidad. Porque yo quiero que sepas algo, hermano. No vamos a ser conocidos, y aprovecho la ocasión porque hay un Ben Carson que es adventista del séptimo día, neurocirujano famoso que está corriendo para la presidencia del Partido Republicano. ¿Ustedes saben quién es? ¿Sí o no? Hasta una película lo hicieron. ¿Cierto o no? Muy buena, muy bonita película. Y ya ahora la iglesia adventista se ha puesto en el spotlight. ¿Cierto o no? Pero ¿qué es lo que se dice de nosotros? ¿Qué es lo que se dice? Que guardamos el sábado, que no comemos carne de cerdo, y algunos dicen que no nos bañamos los sábados. Eso es mentira. Que no comemos, que hermanos, es hora de que nos conozcan por el mensaje que Dios nos ha dado. Y el mensaje es que hay bálsamo en Alá, que hay esperanza en el nombre de Jesús. El sábado es un estandarte del poder de Dios y de nuestra amistad con Él. Pero hermano, no traiga a la gente por el sábado, tráigalo con Cristo. Es la misma Biblia dice en el capítulo 3 del libro de Juan, dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, no el sábado, dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no mandó Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, dice el versículo 17, sino para que el mundo sea salvo por él. Enseñándoles el sábado nadie se salva. Enseñándoles a evitar la carne de cerdo nadie se salva. Enseñándoles a dejar de fumar nadie se salva. Usted va a dejar de fumar y va a tener los mejores pulmones del mundo, pero cuando Cristo venga, usted se va a ir con sus pulmones al infierno. Pero si usted le presenta al Señor Jesucristo y Él se enamora de Cristo, entonces, hermano, se cumple Juan capítulo 6, versículo 33. Busca el reino de Dios y su justicia, que es Cristo, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces los pulmones se te limpian, y si no se te limpian, el Señor te lo cambia. ¿Sí o no? Porque cuando Cristo venga, todos seremos transformados. Hubo un cambio físico en el ladrón que murió a su lado. En aquel momento no. Seguía siendo el mismo ladrón, pero el Señor Jesús, en una condición donde nadie lo reconocía como Dios, estaba muriendo a su lado, y de pronto el Espíritu Santo le mostró quién era aquel. Le mostró quién era aquel que estaba muriendo a su lado, y cuando miró, vio más que un hombre. Y entonces sus labios se abrieron y dijo: Señor. No le dijo ladrón, ni criminal, ni moribundo, no. Señor. Lo que no le estaba llamando nadie en aquel momento. Acuérdate de mí. Con temor le pidió: acuérdate de mí. ¿Cuándo qué? Lo reconoció como rey. Cuando vengas en tu reino. ¿Qué fueron las palabras del Señor Jesucristo? De cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Ay, hermano, ¿cuánto me hubiera gustado ser el ladrón? Sí, hermano. Pero ¿sabe qué? No te preocupes. El Señor ha jurado por su nombre que si te mantienes creyendo en Él, tú también estarás con Él. Amén. Y yo también, por eso estoy aquí. Dice, por amor al tiempo voy a apurarme, dice: en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. ¿Qué es lo que estaba averiguando? ¿Cómo iba a morir él? Eso es lo que estaba averiguando. Claro que sí. Sí, mi hermana, déjeme decirle algo. Cuando Cristo nació como un niño común, como un hombre común. Él renunció a todos sus poderes, a todos sin excepción. La gente dice: bueno, ¿y cómo la Biblia dice que Él sabía lo que había en el corazón de los hombres? El Espíritu Santo se lo revelaba. Yo no soy Dios, y el Espíritu Santo me ha revelado a veces lo que hay en el corazón de alguna gente. ¿No te lo ha revelado a ti? ¿No te lo ha revelado a ti? Para eso no hay que ser Dios. Todo lo que el Señor Jesucristo hizo, lo hizo por fe. Y es por eso que pudo decirle a sus discípulos:
No os maravilléis que cosas mayores que estas, ¿qué cosas? Vosotros haréis. Y esos no eran dioses. Él renunció incluso hasta la capacidad de tener omnipresencia. Jesucristo por toda la eternidad tendrá un cuerpo humano. Él llegó y le dijo a Tomás que dudaba: ven, toca, mete tu dedo en el costado. Que los muertos no tienen carne ni sangre. ¿Por qué? Va a conservar su cuerpo humano como una garantía eterna de que jamás nadie podrá dividir a la familia celestial con la familia humana. Seremos unos en Cristo por la eternidad. Está garantizada tu salvación, tu transformación. Por eso el capítulo 8 del libro de Romanos, léelo cuando llegues a tu casa y tenga tiempo. El Señor habla de la salvación como un tiempo en el pasado. Dice que a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. Todo en pasado. Para Dios ya estamos glorificados. ¿Por qué? Porque para Dios es un hecho. Porque Dios llama a las cosas que no son, pero el poder de su palabra llegan a la existencia. Porque no había luz, pero Él dijo: hágase la luz. ¿Y qué pasó? Hubo luz. Y cuando el Señor dice que tú eres santo, aunque no lo sea, tú eres santo. Y hay de aquel que lo ponga en duda. Por eso pueden llamarme San Francisco con nosotros. Hermanos amados, hay poder en el nombre de Dios. Por eso sigue diciendo: y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo a su madre: hijo, ¿por qué me has hecho así? Es aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. ¿Cómo dijo ella? Tu padre. Tu padre. Oiga la respuesta. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabas? No sabía que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Hermanos, Jesucristo ha sido lo más grande que le ha pasado a la raza humana. Miren, hermano, él podía haberle reclamado y haberle dicho: yo no me perdí, ustedes me dejaron atrás, yo nada más tengo 12 años, aquí los adultos son ustedes. ¿Sí o no? Muchos de nosotros, y déjenme explicarle esto y me incluyo, muchos de nosotros tenemos problemas con nuestros hijos jóvenes. Es la época en que se ponen a querer averiguarlo todo menos lo que uno les ha enseñado. Pero déjenme decirle, hermano, que la mayor parte a veces de estas cosas es nuestra responsabilidad. Somos los padres los que hemos fallado. Somos los padres los que no hemos hecho las cosas bien. Y nuestros hijos no hacen lo que le decimos. Nuestros hijos hacen lo que nos ven hacer. Y a veces nosotros decimos, pero no hacemos. ¿Se da cuenta de lo que estoy diciendo? Pero hasta en eso podemos tener esperanza. Porque el Señor ha prometido que Él salvará a nuestros hijos. A pesar de nuestros errores. Hermanos, tenemos que mirar a Jesús. Pero ellos no entendieron las palabras que le habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret. Y estaban sujetos a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Miren, hermano, hay un ejemplo de esto. Y me regalan 15 minutos. Le aseguro que no me voy a pasar de 15 minutos, porque yo sé que a veces me entusiasmo tanto que alargo mucho los temas. Pero yo quiero que vayan conmigo al capítulo 20 del Evangelio de Juan. Y mientras ustedes buscan, les voy a ir relatando que el Señor Jesucristo fue crucificado. Y cuando fue crucificado, todo el mundo lo dejó solo. Todo el mundo. Y estaba predicho. Digo, en ideas pastores, ¿y qué pasará con la oveja? Y así mismo fue. Y Jesucristo le había dicho que iba a resucitar al tercer día, pero ellos no creían. No creían. Y ahora de pronto se pierde el cuerpo de Jesús. Los discípulos pierden a Jesús nuevamente, aparentemente. Y vamos al capítulo 20. Amén. Y vamos déjenme ver dónde puedo leer para ahorrar un poco de tiempo. Vamos a leer a partir del versículo. María Magdalena, versículo 21, dice: María Magdalena fue al sepulcro y vio la piedra quitada. 2 dice: se lo dijo a Simón y a otro discípulo, que es Juan. Y salieron Pedro y Juan, versículo 3, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Versículo 5. Vamos a empezar a leer literalmente. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí,
y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. ¿Qué fue lo que creyó? No, eso mismo creía yo cuando leímos primero esta historia. Pero creyó que se lo habían robado, que era lo que habían dicho. No que había resucitado, que se lo habían robado fue lo que creyó. Ninguno de ellos creyó que Cristo había resucitado. Y yo hago énfasis en esto porque lo que viene a continuación es importante. Eso fue lo que creyó. Perdón, que me perdí de... El 9, gracias. Gracias. Porque aún, escuchen, y vio y creyó, que se lo habían robado. Porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos. No habían entendido que iba a resucitar, por lo tanto, creyeron en que se lo habían robado. Y volvieron los discípulos ¿a dónde? A los suyos, se regresaron a Jerusalén. ¿Qué pasó? Cristo se murió. Se acabó la esperanza. Vamos a darle la mala noticia a nosotros. Y así andamos muchos de nosotros los cristianos, de mala noticia en mala noticia. Hermanos, déjenme decirle algo. Si usted cree en el Señor Jesucristo, usted no tiene por qué estar ni triste ni deprimido. ¿Y saben por qué no tiene por qué estar triste ni deprimido? Porque a los que a Dios aman. ¿Cuántas? Todas. ¿Cuántas? Todas. ¿Ayuda para qué? Para bien. Gloria a Dios. ¿Hay razón para deprimirse? No la hay. No la hay. Le contaba una vez, se lo repito ahora, no voy a hacer la historia, pero perdí a mi única hermana y cuando la perdí me llegó la noticia por un email, ni siquiera por teléfono, y tiré en la computadora, porque era mi única hermana entre 16 varones. Yo la adoraba y ella a mí. Hoy le doy gracias a Dios que haya muerto, porque murió en la fe. Amén. Si se hubiese quedado viva, se hubiese perdido, porque nunca fue a la iglesia. Pero cuando le dieron 3 meses de vida, entonces aceptó al Señor. Y me cuenta mi sobrina, que eso fue lo que me llenó de fe y de esperanza. Me cuenta mi sobrina que cuando estaba en estado comatoso perdió la conciencia, pero de momento la recobró y abrió los ojos y dijo, gracias a Jesucristo. Y la otra sobrina le preguntó, mami, gracias a Jesucristo, ¿por qué? Pues tampoco creyó. Y ella dijo, mija, gracias a Jesucristo por todo. Y volvió a caer en estado comatoso y esa noche murió. ¿Se da cuenta del poder de Dios? Yo voy a volver a ver a mi hermana. Amén. A los que a Dios aman, todas las cosas le ayudan para mí, incluso aquellas que no entendemos. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. ¿Qué María? María Magdalena. ¿No María la mamá? ¿No la mamá? María Magdalena. Otra María. Y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué llora? Y ella le dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. En otras palabras, se lo han robado. Y ella le llamaba Señor, Señor, a un Cristo muerto. Yo quiero que tú entiendas esto. Le estaba llamando mi Señor, mi Dios, a un hombre muerto. Y algunos de nosotros vivimos como si Jesucristo estuviese muerto. Se nos ha olvidado que resucitó y que está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, intercediendo por ti y por mí. Amén. Hermano, debemos vivir como lo que somos. A menos que tú creas que tú eres un hijo de Dios, salvo por su gracia, tú vas a vivir siempre como un perdido. Lo dije una vez aquí, lo repito nuevamente. Si yo creyese que yo era chino, yo hoy estuviera hablando en un lenguaje que ustedes no entendieran, aunque yo tampoco lo entendiera. Yo estuviera comiendo con palitos chinos. ¿Sí o no? Porque yo creo que soy chino. ¿Pero por qué yo no como con palitos chinos y hablo español? Porque yo creo que soy cubano. A lo mejor me cambiaron, pero eso es lo que yo creo. Hermano, yo vivo como un hombre salvo porque yo estoy convencido de que soy salvo por el poder de Dios. Yo no descanso mi seguridad en mí. No, hermano, no hay cosa más perversa que el corazón humano. Lo dice el libro de Apocalipsis, del libro de Jeremías 17:9. Dice que el corazón es más engañoso que toda cualquier otra cosa y perverso. No solo engaña, es malo. Por eso yo no confío en mi propio corazón. Yo confío en el corazón de Dios. Amén. Porque el corazón de Dios es limpio.
porque el corazón de Dios es puro. Y Él ha prometido, aquel que no miente, ha prometido que si yo creo en el Señor Jesucristo, a pesar de lo que el diablo diga a mi oído, si yo creo en el Señor Jesucristo, yo tendré vida. Amén. Esta mujer le llamaba a un hombre muerto, mi Señor. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y es que a veces en medio de la tristeza ni siquiera identificamos las voces que nos hablan. Ella pensando que era ¿quién? ¿Sabe? El jardinero tiene alguna versión y me alegro que la suya diga jardinero, porque hortelano y jardinero es lo mismo. ¿Y quién es el jardinero? Jesucristo nunca ha sido jardinero. El jardinero por excelencia era Adán. A él fue el que le dieron un huerto y lo hicieron hortelano. ¿Sí o no? Ese es el jardinero por excelencia. El Señor no es jardinero. El Señor es el que hizo al jardinero y el que hizo el jardín. Ella lo confundió por el jardinero. Nosotros a veces ponemos los ojos en el jardinero en vez de ponerlo en Cristo. Nos enamoramos de los líderes, nos enamoramos de los pastores. Y cuando los líderes, los pastores meten la pata, porque son seres humanos igual que otro cualquiera, y pueden meter la pata, yo oro para que no la metan. Y tú deberías orar también para que no la metan. Pero la meten. Como la metes tú, como la meto yo. Y cuando la meten, hermano, y usted tiene puestos los ojos en él, cuando él se cae, usted se cae también. Por eso si algo admiro de la iglesia adventista es que cambia a los pastores. Porque así no nos da tiempo a enamorarnos. Y si nos enamoramos, el amor se rompe. ¿Por qué se va? No, hermano, tenemos que enamorarnos de Jesús. Esa es la razón de nuestra existencia. Él debe ser el centro de todos nuestros sentimientos, de todas nuestras afecciones. Porque cuando el mundo entero te niegue, Él te declarará. Porque cuando nadie te quiera, Él te seguirá amando. Porque con amor eterno te ha amado. Por eso te prolonga su misericordia. Cuando tú no habías llegado a la existencia, ya Él te amaba porque te tenía en mente. Y cuando tú dejes de ser, te seguirá amando hasta el día que venga a buscarte y venga a levantarte para llevarte con Él por la eternidad. Yo quiero que tú sepas que la razón por la que el Señor viene a buscarnos no es porque Él quiere que gocemos de un nuevo cielo ni de una nueva tierra. No, no. Él lo dijo en el capítulo de Juan, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Él quiere tu compañía. Él quiere mi compañía porque no puede vivir sin nosotros. Si Dios tuviese cartera, llevara en su bolsillo una foto de cada uno de nosotros. Así nos ama. Así nos ama, hermano. Y hermano, si no lo amamos de la misma intensidad, ¿sabe qué estamos siendo? Ingratos. Cuando ponemos nuestras afecciones sobre cualquier otra persona que no sea Dios, somos ingratos. Y la ingratitud es uno de los peores de todos los pecados. Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, qué amor este de ella. A mí me deja, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto. ¿Qué cosa? Yo me lo llevo. No importa quién lo tenga, solamente dime dónde está. Yo me lo llevo. Yo quiero mío. Para ella era un hombre que había muerto. Y a los 3 días que iba a pasar. Pero ella no quería así. Ese es el amor del que habla Pablo. Que ni la muerte puede detenerlo. Ese es el amor. Ese es el amor de Dios. Ni la muerte lo detuvo. Sabía que iba a morir por ti. Lo sabía desde los 12 años. Como mínimo. Sabía que iba a morir. Eso lo detuvo. En el jardín de Getsemaní dijo, Señor, si es posible, pasa de mí también. Pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Y en otra ocasión dijo, mi alma está triste hasta la muerte, pero ¿y por qué me desanimo? Si para esta hora nací. En otras palabras, toda mi vida ha sido con vista a esto. Su único propósito era ese. Él no vino a disfrutar de nada. Nosotros soñamos con casarnos, con tener casa, con tener hijos, con vivir, con regresar a nuestros países de origen, con prudencia, para poder vivir mejor. ¿Qué soñamos? El único sueño de él era morir en esa cruz. De manera que un día tú pudieras estar con él. ¿Te das cuenta? Jesús le dijo, María, volviéndose ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre.
Pero ve a mis hermanos y dile que subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Déjeme decirle, no había encontrado en la Biblia en ningún lugar, ni en la vida, un amor como este. ¿Saben por qué Jesús se quedó allí? A pesar de que tenía que presentarse delante del Padre. ¿Recuerdan Pedro? Pedro regresó allí y el ángel le dio, Pedro no, un discípulo llegó y le dijo, Juan, y el ángel le dijo, ve y dile a Pedro y a los discípulos que me voy a encontrar con ellos. Que el Señor le dijo eso, que se va a encontrar con ellos en Galilea. Ese fue, el ángel se lo dijo. Cristo no, Cristo ya se había ido. Cristo no esperó por los discípulos. ¿Por qué esperó por María? Yo me preguntaba, ¿por qué? Hermanos, el Señor sabía que si no esperaba a María iba a morir en esa sepulcro. Y nadie la haría moverse de ella. Ella había puesto su corazón en encontrar al Señor y nadie la haría desistir. Y el Señor lo sabía. Y por eso se quedó a esperarla para que ella pudiera regresar en paz con los discípulos. Amén. Y les diera la buena noticia. Déjenme decir algo. Y esto es algo personal. No tienen que estar de acuerdo conmigo. En todo lo demás sí, es bíblico. En esto es mi criterio. La Iglesia Adventista del Séptimo Día, a la cual pertenezco desde hace 33 años con orgullo santo. Porque creo que todavía, a pesar de todo, es el remanente de Dios. Amén. Se reunió en el 2015 para determinar si la mujer podía ser pastor o no. Y yo estaba completamente en contra de que se votara eso. Y gracias a Dios se votó todo. Dios dirigió aquello. La voz de Dios habló. Y yo me sentí feliz. Y voy a seguir manteniendo la misma posición porque no es bíblica. No hay un solo pasaje bíblico que diga que la mujer puede ser pastor. Pero de ahí en fuera, escúchenme bien, y lo sabe mi esposa, y se lo pueden preguntar a cualquier miembro de la iglesia de Trenton, en la que he estado durante 33 años. Con excepción de esa posición, defiendo a la mujer que tenga cargo en cualquier otra posición de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque Dios, con referencia a esto, como en ninguna otra cosa, con excepción del pastorado, hace acepción de personas. Y si alguien ha demostrado amar a Dios como ningún otro, es la mujer. ¿Saben por qué, hermano? Cuando yo llego a una iglesia siempre encuentro más mujeres que hombres. ¿Se ha fijado? ¿Sabe por qué? Y yo decía, Señor, ¿por qué? Déjeme decirle algo. Amamos de manera diferente. ¿Sabe? Amamos de manera diferente. Y la mujer ama incondicionalmente cuando ama. El hombre no. ¿Y quiere que se lo demuestre? El hombre se casa, descubre a la mujer en adulterio. ¿Y qué hace? Se va. En el mejor de los casos. ¿Sabe lo que no quiero decir lo otro? Pero en el mejor de los casos se va. Aplaudirlo si se va. Pero la mujer sorprende a su esposo, se entera y se pelea con la otra. Pero se queda con su esposo. ¿Por qué? Su amor es incondicional. Ella no conoce el no. Ese es su hombre. Y cuando se entrega a Dios, ese es su Dios. Amén. Y no hay quien la arrebate, ni la muerte, ni si se lo robaron, que si no es Dios, no importa nada. Hermano, parecerá esto feminismo, pero no lo es. No soy ni feminista ni machista, soy cristiano. Pero deberíamos aprender a amar a Dios como lo ama. Y sobre todas las cosas, y esto es mi opinión, la puedes desechar, puedes salir de ahí y votarla cuando salga, es mi criterio. Pero lo que quiero que si no votes es lo que te ha enseñado la palabra de Dios hoy, como me ha enseñado a mí. Pon los ojos en Cristo Jesús. Puesto los ojos en Él, no vas a tener nunca problema. Cuando lo pongas en otro, aunque tú creas que sea dinero, ya estás en problema. Porque, hermano, solamente es digno de confianza absoluta el Señor Jesús. Él es Dios, y Dios no miente, Dios no engaña, Dios no traiciona. Cuando todos se van, Él se acerca. Cuando todos te niegan, Él te declara. Cuando todos te aborrecen, Él te sigue amando. Que el Señor te bendiga
Es mi deseo, gracias.